Entonces Jeremías capítulo 8, Jeremías capítulo 8. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Está hablando de una gran profanación, una gran profanación. Esto sucedería cuando viniesen los invasores, aquellos que con Nabucodonosor pues tomarían la ciudad de Jerusalén. Dice versículo 2, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Versículo 3, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén es rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigues caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera. Se caerá la hoja y todo lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados, reunidos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí? Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado de beber agua de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de los caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia y la ciudad y a los moradores de ella, porque he aquí yo envío sobre vosotros serpientes áspides contra vosotros, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque la semana que viene vamos a cubrir los versículos que siguen, desde el versículo 18 hasta el final del capítulo. De hecho, hoy nos vamos a ocupar en los primeros 15 versículos para analizar la enseñanza que nos trae. En primer lugar, quiero decir que Jeremías, como ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos predicando sobre eso, pues está profetizando a Judá sobre el inminente juicio de Dios, y esto a causa de la impenitencia de ellos. Lo vemos nosotros en los primeros versículos, en el capítulo 8, en los versículos 1 y 2. El Señor lo dice de una manera muy clara cuando dice versículo 2, los esparcirán al sol y a la luna, hablando de los huesos de los príncipes y de los sacerdotes y de los profetas y todos los que estaban ya sepultados, lo iban a profanar y lo iban a deshonrar. Y dice el versículo 2, y los esparcirán al sol y a la luna, a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y sirvieron, y en pos de quienes anduvieron. En otras palabras, venía un juicio de Dios, y este juicio de Dios era como consecuencia de la impenitencia de este pueblo. El Señor le advertía una y otra vez, ellos creían que estaban por encima de cualquier posibilidad de juicio, y una de las cosas por las cuales confiaban era por el hecho de que eran donde estaba el templo,
el templo en Jerusalén, la casa de Dios viviente. Bien, el hecho es que Dios le advierte de una manera muy clara a Jeremías que no le iban a hacer caso. O sea, que no se iban a arrepentir en absoluto. En el capítulo 7 nosotros lo vemos, tienen sus Biblias ahí, ¿verdad? En el versículo 24, el versículo 27, el Señor se lo dice de una manera muy clara. Dice, ¿le recuerdan el mensaje, verdad? Dice, versículo 24, no, desde el 23, dice, mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad todo el camino que os mande para que os vaya bien. ¿Me siguen? Están con su Biblia. Dice, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Lo predicábamos la semana pasada, para ir para adelante y no para atrás. Ellos fueron para atrás, cada vez de mal en peor, en lugar de avanzar dentro de la voluntad del Señor. O sea que Dios le advierte inclusive a Jeremías que no le iban a hacer caso. En el versículo 27 dice, tú pues le dirás todas estas cosas. Estoy en el 7:27 ahora. Dice, tú pues le dirás todas estas cosas, estas palabras, perdón. Pero dice, no te oirán, los llamarás y no te responderán. Le advierte a Jeremías que sería una misión fallida. Ese fue el mensaje de la semana antepasada. Recuerden, misión fallida para ir para adelante y no para atrás. Y ahora entonces vamos a predicar un mensaje que está basado en el versículo 3 del capítulo 8. Cuando dice, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación. Los babilonios vendrían, exterminarían con todo y algunos sobrevivirían. Y estos que sobrevivirían al juicio de Dios, a la muerte, al asedio y luego a la aniquilación completa de parte de los babilonios que iban a destruir la ciudad. Dice, van a escoger la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación. Ellos iban a desechar a Dios como lo habían hecho durante mucho tiempo. Preferían seguir con sus prácticas pecaminosas, con sus vidas pecaminosas, idolátricas completamente, y estaban en ese momento haciendo una elección antes de que llegara el momento en el cual se sucediesen estas cosas que el Señor les había profetizado. Y yo quiero que sepamos y reconozcamos que nosotros nos pasamos, todos nosotros, la vida entera tomando decisiones, sea de un tipo o de otro. Puede ser desde la decisión del colegio donde van a estudiar mis hijos, o la universidad donde voy a ir, o la persona con quien me voy a casar, o si voy a obedecer o no la palabra de Dios, o si voy a ser un cristiano fiel y verdadero, o por el contrario, seré como esta nación, como este pueblo, un pueblo que prefería andar en sus propios caminos y no les importaba lo que Dios les dijera, lo que Dios les advirtiera. Bien. El versículo 3 dice, escogerá la muerte antes que la vida. Ellos escogerían, y escogieron de hecho, la muerte antes que la vida. Y el bosquejo del mensaje de esta mañana tiene 3 partes. La primera parte que vamos a ver es por qué Dios dice que estaban escogiendo la muerte antes que la vida. ¿Por qué Dios dice que estaban escogiendo la muerte antes que la vida? Lo vamos a descubrir en el texto. ¿Tienen sus Biblias? ¿Verdad? Porque tal vez ustedes pueden darse cuenta de cosas que yo no noté cuando estudiaba y tomaba nota. Y luego ustedes las suman y hasta me las dicen, y sería una bendición. Después la segunda cosa, el segundo punto del bosquejo de esta mañana, es cuáles serían las consecuencias de esa escogencia, o sea, de escoger la muerte antes que la vida. Y en tercer lugar, cómo se puede escoger la vida antes que la muerte. Parece muy sencillo, ¿verdad que sí? Y lo es, ciertamente es muy sencillo. Pero lo interesante es desentrañar cómo el Señor le instruye en este sentido, en el mismo texto que acabamos de leer. Seguramente que si yo preguntara ahora de una manera ligera, en base a la lectura rápida que yo hice, pues nos daría trabajo identificar cuáles son los puntos del mensaje de hoy. Pero en la medida que lo vayamos desarrollando, si tienen sus Biblias ahí, se van a poder dar cuenta de que ciertamente estos 3 puntos están ahí. Primero, ¿por qué Dios dice que están escogiendo la muerte antes que la vida? Luego, ¿cuáles serían las consecuencias de esa decisión o esa escogencia? Y finalmente, ¿cómo se puede escoger la vida antes que la muerte? Bien, arrancamos. Lo primero que vemos nosotros, versículo 4, dice que les dirás a sí mismo, le dice el Señor al profeta que les diga al pueblo, dice, le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Cuál es el problema fundamental de la nación? Eran tosudos, eran personas que sencillamente no se arrepentían, aún se fueran de cabeza, aún
pudieran estar sufriendo en el momento las consecuencias de su pecado, no se arrepentían. Había una falta de arrepentimiento total. Arrepentimiento no es otra cosa que confesar a Dios o reconocer delante de Dios el hecho de que Dios tiene razón y, en consecuencia, poner los correctivos del lugar. Pero ellos no estaban interesados en absoluto en eso. Ellos querían seguir viviendo su vida a su manera y seguir adorando a dioses y menospreciar la palabra del Señor absolutamente. Esa es una actitud que muchas veces uno no logra calar o comprender en algunas personas. Personas que Dios les muestra que por ese camino no es, que están equivocados, que están en lo falso, que no pueden de ninguna manera pretender estar recibiendo la bendición de Dios si siguen de esa manera, y sin embargo son impenitentes, siguen una vez y otra vez y otra vez cometiendo la misma falta. No se arrepienten. No llega un momento en el cual se paran y dicen, pero ¿qué he estado haciendo? Mírame dónde estoy, en el piso. ¿Cuántas veces hemos visto personas que pasan por situaciones críticas y en ese momento no solo acuden a invocar el nombre del Señor, sino que nos piden a las iglesias que oremos por ellos? Pero pasa el momento, Dios tiene misericordia, como muy frecuentemente vemos hacerlo, en base a las peticiones que los miércoles le presentamos aquí. Y luego que pasa el momento de crisis, pues vuelven a su misma rutina, a su misma vida, con sus mismas prioridades. Y no piensan que la caída tuvo un propósito, que Dios no hace pasar trabajo, sufrimiento, no prueba a los hijos de los hombres por capricho. Dios no está entretenido como los jueces, como los dioses del Parnaso allá en jugar con la humanidad, sino que con cada uno trata de una manera particular. Y cada vez que nos somete a una prueba o cada vez que nos hace una advertencia es porque realmente debemos reflexionar en cuanto a nuestro camino y debemos en consecuencia arrepentirnos y reconducir nuestras vidas. Lo primero que vemos nosotros acá era que ellos se habían desviado, pero no estaban dispuestos a regresar al camino del Señor. No estaban dispuestos. Pero todo esto no era otra cosa que una manifestación de rebeldía. Porque la rebeldía era hacia Dios realmente. Fíjense cómo dice el Señor en el versículo 5. Dice, porque este pueblo de Jerusalén, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde? ¿Con rebeldía? Ay, ustedes no tienen sus Biblias. Ah, sí tienen sus Biblias. ¿Con rebeldía cómo? Perpetua. Ay. Aún conociendo la voluntad de Dios, aún teniendo la advertencia, la amonestación de los profetas, sin embargo, ellos seguían sus vidas a su manera. A su manera, como la canción aquella, ¿verdad? Ellos seguían a su manera, eran completamente rebeldes y no importaba lo que Dios pensaba, no importaba el tipo de disciplina o prueba, no importaba las advertencias de juicio, de condenación, de muerte. Sin embargo, ellos seguían siendo rebeldes a la voluntad de Dios. Y lo que pasaba era simplemente que habían abrazado la mentira y se habían aferrado en vez de a la verdad de Dios a la mentira. Y habían terminado, como dice la Escritura, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y se habían apropiado de todos los, vamos a llamarle la adoración idolátrica que el pueblo, de una manera regular, ofrecía a las diosas del cielo, como veíamos la semana pasada. Fíjense, hermanos, cómo dice el versículo 5. Dice, abrazaron el engaño. Dice, y no han querido volverse. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. 3 motivos van ya. Falta de arrepentimiento. Segundo, rebeldía para con Dios, no para con los hombres, sino para con Dios específicamente. Y en tercer lugar, habían abrazado el engaño, o sea, era parte de sus vidas. Ellos no tenían ninguna intención, ningún deseo, ni de arrepentirse, ni de venir a cuentas con Dios, ni de obedecer la palabra de Dios, porque sencillamente ellos estaban felices y contentos con lo que ellos pensaban, lo que ellos creían, lo que ellos hacían, lo que ellos adoraban. No querían volverse. ¿Saben una cosa? Conozco tanta gente así. Tú le puedes predicar la verdad, tú le puedes enseñar en la Biblia,
inclusive marcárselo, si tú quieres, subrayárselo, enfatizar una y otra vez el hecho de que tienen que arrepentirse, que tienen que reconocer su pecado, que tienen que volverse al Señor, que tenían necesariamente que abandonar la mentira religiosa en la cual han vivido desde que nacieron, con toda su idolatría. Y sin embargo, no quieren volverse. Prefieren seguir confiando en San Fulano de tal o la Virgen de no sé cuánto, o simplemente cumpliendo con una serie de rituales religiosos que no lo llevan a otro sitio, sino al pozo del infierno. Esa es la verdad. Entonces, habían abrazado el engaño, no querían arrepentirse y eran impenitentes completamente, pero además de esto, irreflexivos. Fíjense en el versículo 6, como dice el Señor, dice, escuché y oí, no hablan rectamente. ¿Qué dice luego? Versículo 6, dice, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Pero qué es lo que yo he hecho? ¿Qué he hecho? Es que no hay uno, dice el Señor. O sea que realmente ellos habían abrazado el engaño, pero tenían una irreflexión total, no eran capaces de reflexionar. Preferían seguir su vida a su manera y no usar el sentido que el Señor le daba a fin de atemperar el llamado de Dios a arrepentimiento y obediencia, y sencillamente seguir como andaban, aun cuando Dios les estaba manifestando que el juicio vendría sobre ellos y que serían destruidos y aniquilados de un todo. Pero no había ninguno que se arrepintiera de su mal y que dijera, pero ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Saben que hay momentos en la vida en la cual uno tiene que hacer una parada, un freno? Hay momentos en la vida en que cada uno de nosotros, son los momentos en que tenemos que tomar decisiones, de lo que es el tema de esta mañana, de tomar decisiones. Ellos habían escogido, habían elegido, preferían la muerte antes que la vida. Y estamos viendo en primer lugar por qué Dios dice eso. Y el hecho es que ellos sencillamente no tenían ninguna intención de ni siquiera cuestionarse lo que habían estado haciendo, la práctica religiosa que habían vivido. Ni siquiera cuestionarse si Dios se agradaba o no con lo que ellos habían practicado, lo que era su vida. No les preocupaba en absoluto. No había ninguna persona que era capaz de reflexionar sobre sus propias acciones a la luz de lo que la Biblia dice. No había nadie que se arrepintiera de su mal y dijera, pero ven acá, ¿y qué es lo que yo he hecho? Ese es un momento de tomar decisiones, un momento de inflexión, de reflexión en nuestras vidas, en la cual Dios nos coloca en situaciones para que nosotros levantemos los ojos al cielo y diríamos, Señor, ¿qué yo he hecho? Ustedes recuerdan la actitud de aquel hijo pródigo, que dice la Escritura que llegó un momento en que volviendo en sí, dijo, ¿qué yo he hecho? Estoy parafraseando de ahora en adelante. ¿Qué yo he hecho? Yo estaba con mi padre, estaba bien. Era querido y amado por él, no me faltaba nada, absolutamente. Pero un día cogí y dije, me voy por mi propio camino, por mi propia cuenta, y ahora estoy aquí comiendo algarrobos. ¿Qué yo he hecho? Dice, volviendo en sí reflexionó y dijo, pero, ¿qué yo he hecho? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado en múltiples ocasiones. Y en esos momentos sé que tengo que tomar una decisión delante de Dios que no tiene nada que ver con la influencia externa de los hombres, sino con mi responsabilidad delante de Él, de tomar el camino correcto, de arrepentirme, de dejar de estar luchando en contra de Dios con una actitud de rebeldía perpetua, y además de esto, de echar a un lado la mentira y el engaño y abrazar la verdad y no soltarla nunca jamás. Y en este caso en particular, ellos tenían una falta de discernimiento terrible para poder reconocer el juicio de Dios. A veces les digo a las personas, tratando de comentar de esta manera y sacar provecho de las noticias del periódico diariamente, es que estamos viendo cumplirse la palabra de Dios al pie de la letra. Es que es inminente el regreso del Señor Jesucristo. Es que las profecías bíblicas las estamos viendo. Yo nunca pensé que iba a haber tal cosa o tal otra. La condición del mundo actual, la apostasía reinante, la violencia y la maldad, las guerras,
los conflictos, los terremotos, la cantidad de calamidades que están sucediendo. Es que todo esto tratando de alguna manera de levantar la atención con mis interlocutores sobre la veracidad, infalibilidad del juicio de Dios y de su palabra. Pero sin embargo, muchas veces da pena. Da pena porque el concepto que tienen de lo que la Biblia se supone que dice, porque no la conocen, contradice completamente y anula toda predicción divina. Hermanos, dice el versículo 7, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. La tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Dice, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cuántas personas son capaces de colegir, de relacionar lo que está pasando en el mundo, lo que sucede regularmente, y aún en mi propio entorno, aún dentro de mi contexto local, aún familiar, dice, con lo que la palabra de Dios dice, con las advertencias del Señor? Ellos no eran capaces de discernir que lo que venía sobre ellos y que ya había sucedido en el reino del norte, que habían sido completamente devastados, y que el Señor le estaba advirtiendo por el profeta, al punto tal de que el profeta, conociendo la verdad de Dios, porque era el único que parece ser que confiaba en la palabra del Señor, dice, lloraba de día y de noche por los hijos de su pueblo. Sin embargo, a ellos les faltaba discernimiento espiritual para poder reconocer que el juicio de Dios estaba sobre ellos. La cigüeña, ¿sabe cuándo? Dice, la golondrina también, la grulla también, la tórtola también. Dice, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. No es para meter miedo que mencionamos el juicio eterno. No es para que nadie se impresione. La salvación de gracia no es por miedo, es por fe. Si yo pudiera infundir fe en una persona, pues yo lo haría. Pero con el miedo no se infunde fe. Por el contrario, la fe y el amor lo que hace es que echa de un lado el temor. Y la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero da pena, ciertamente, da pena como muchas personas les falta el mínimo de discernimiento espiritual para reconocer que Dios no puede pasar por alto su pecado. Porque Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo. Y que el alma que pecare, dice Él, necesariamente va a perecer, va a morir para siempre. No es para meter miedo, vuelvo y repito. Es simplemente una advertencia a la cual no habían obtemperado, recibido, reaccionado de una manera correcta el pueblo de Jerusalén y la ciudad el pueblo de Judá y la ciudad de Jerusalén. Y era inminente el juicio del Señor por su falta de discernimiento espiritual. Es que no eres capaz de reflexionar, no eres capaz de reflexionar para que tu impenitencia y tu irreflexión se convierta precisamente en todo lo contrario, en un análisis reflexivo y correcto de lo que es la palabra de Dios y lo que debe representar para ti y lo que tú debes hacer en consecuencia de la advertencia de Dios sobre tu alma. Ellos les pasaba como una persona que yo amo mucho y que es casi imposible predicarle la palabra de Dios. Porque apenas, la predisposición es tal que apenas abro la boca, ya tiene con qué responder, apelando a su seguridad y su confianza en Papá Dios. ¿Qué les pasaba a ellos? Dice versículo 8, ¿cómo decís vosotros, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Ellos estaban escogiendo la muerte antes que la vida simplemente por soberbios. Se creían que eran sabios y conocedores de la ley, cuando en realidad lo único que conocían eran las mentiras que habían escrito, tergiversado los escribas. Y eso ha pasado durante siglos. La tergiversación. Bueno, recuérdense cómo Pedro tiene que confirmar que las escrituras de Pablo eran también inspiradas por el Espíritu Santo, aunque algunos indoctos e inconstantes trataran de torcerla.
para su propia perdición. Y lo que estaba pasando con la nación es que ellos decían, no, nosotros tenemos las escrituras. La pluma mentirosa de los escribas. O sea, uno se escribe que habían escrito cosas que realmente no solamente no eran la palabra de Dios, sino que muchas veces contradecían las enseñanzas de la ley mosaica. Y así ha llegado el catecismo hasta nosotros. La doctrina falsa y tantas que hay en diferentes sectas y religiones, y muchas personas no solamente le falta el discernimiento espiritual para reconocer el juicio de Dios que pende sobre sus almas, sino que además de esto se creen que son muy sabios. ¿Cómo decir nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Cuando ciertamente ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Hermanos, como el diablo sabe la utilidad y el poder del Evangelio, ¿saben lo que ha hecho? Simplemente tratar de tergiversarlo. Tengan cuidado con las versiones que ustedes tienen de las Sagradas Escrituras. Mucho cuidado, porque hay una cantidad de Biblias apócrifas, mentirosas, con simplemente frases tergiversadas, que son precisamente las que diabólicamente han sido cambiadas por estos escribas, con el propósito precisamente de mantener a los hombres cautivos en la idolatría. Hay que tener mucho cuidado, porque muchos creen, no, yo me sé la palabra de Dios, yo sé lo que la Biblia dice. ¿Estás seguro? Los cristianos nos pasamos la vida entera orando y pidiéndole al Señor que nos enseñe de su palabra. Y la leemos y la releemos y la marcamos y la comentamos y la predicamos y la instruimos. Y le damos a los niños Biblia desde la escuela dominical y le seguimos dando Biblia cuando se convierten y los discipulamos con la Biblia y predicamos sobre la Biblia, pidiéndole al Señor en cada ocasión que ilumine nuestras mentes para poder comprender sus verdades. Y hay algunos que se creen tan sabios que yo sé lo que la Biblia dice. Y eso le pasaba a esta gente. Ellos definitivamente estaban prefiriendo y escogiendo la muerte antes que la vida, porque estaban soberbios, ensoberbecidos, creyéndose sabios y conocedores de la ley de Dios, cuando no solamente la ignoraban, sino que la pisoteaban, por decirlo así, la menospreciaban absolutamente. Y es lo que dice el próximo versículo, el versículo 9, cómo ellos aborrecían la palabra de Dios. Dice, los sabios, estos mismos sabios, ¿verdad? Los sabios que tenían la ley de Jehová con ellos. Nosotros somos sabios, versículo 8. Y la ley de Jehová está con nosotros. Dice, esos sabios, dice el versículo 9, se avergonzaron, se espantaron, fueron consternados. Porque he aquí, dicen, he aquí, aborrecieron la palabra de Jehová. Y el Señor dice, ¿qué sabiduría tienen? ¿Qué sabiduría tienen? Hermanos, aborrecieron la palabra de Dios. La aborrecieron. Es penoso cuando en muchas congregaciones se predica en base a testimonios o experiencias personales, cuando se apela a los sentimientos, a las emociones, y cuando no se va directamente a extraer la enseñanza de la palabra de Dios. Estas personas terminaron aborreciendo la palabra de Dios. Los sabios, los muy sabios, los que sabían mucha Biblia, aparentemente, mucho de la ley, dice, fueron consternados completamente porque aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es la sabiduría? La sabiduría que viene de lo alto es la que tenemos que buscar y está en la palabra del Señor. Por eso es que tenemos que acudir a ella una vez y otra vez. Cuando ustedes necesiten un consejo, tú dirás, bueno, pero es sobre finanzas. Vayan a la palabra de Dios. Bueno, pero es que el consejo es sobre problemas conductuales. Vayan a la palabra de Dios. No, que es un problema de conflicto. Vayan a la palabra de Dios. Que es un problema médico. Vayan a la palabra de Dios. Que es un problema legal. Vayan a la palabra de Dios. Siempre van a estar los principios bíblicos ahí de pie como referentes básicos para poder constatar si el consejo de los hombres
se corresponde con la palabra de Dios. No olviden la palabra de Dios. No se crean suficientemente sabios ni atribuyan a nadie la sabiduría que solamente le corresponde al Señor. Entonces voy amarrando un poquito. ¿Por qué dice el Señor que estaban escogiendo la muerte antes que la vida? En primer lugar, porque no se arrepentía, por su falta de arrepentimiento. Segundo lugar, por su rebeldía hacia Dios. Tercer lugar, porque abrazaron el engaño. Lo abrazaron, no han querido volverse, dice el Señor. Cuarto lugar, por su impenitencia. Eran caco duro ahí, e irreflexivos completamente. Ninguno pensaba, pero ven acá, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que he hecho? Después de esto, por la falta de discernimiento espiritual para reconocer que lo que estaba por pasarle y le estaba ya pasando a ellos era consecuencia del juicio de Dios sobre ellos, con un propósito específico de que enmendaran sus caminos. Después, porque se creían sabios, eran muy soberbios. Ellos creían que conocían la ley cuando lo que conocían era disparate que habían escrito aquellos escribas, ¿verdad? Y además de esto, porque terminaron aborreciendo la palabra de Dios. La aborrecieron completamente, aborrecieron la palabra de Dios, versículo 9, y el Señor dice, ¿cuál es la sabiduría de ustedes? Si desecharon, si aborrecieron la palabra de Dios. Y la última, en este punto, es porque había una avaricia y una corrupción generalizada en la sociedad de Jerusalén. Versículo 10. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Avaricia y corrupción generalizada. Siempre les digo a los que tengo la oportunidad que hay dinero que es bueno no ganarlo, no tenerlo, no codiciarlo. Que hay cosas que no deben aceptarse. Este pueblo lo que le interesaba era lo que la sociedad de hoy día adora, al Dios mamón, al Dios del dinero, avaricia, lograr, conseguir, tener, cuanto antes mejor. Y eso era lo que le estaba pasando a la nación. Dice, la corrupción era completamente generalizada. Ahora bien, el segundo punto del bosquejo de esta mañana es ¿cuáles serían las consecuencias de su escogencia? O sea, tomamos decisiones constantemente. Si las decisiones son agradables delante del Señor, sabemos que van a venir las bendiciones, la confirmación. Pero si tomamos decisiones como la que tomaban los judíos, y los de Jerusalén en particular, bueno, vamos a tener que sufrir también las consecuencias de nuestra escogencia. Y las consecuencias están muy claras acá en el versículo 11, cuando dice, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad. ¿Quiénes? Pues todos estos sacerdotes y estos escribas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dice, curaron la herida, los sacerdotes, dice, la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, ¿lo tienen? 11. Paz, paz. Y no hay paz. Mi generación ha llegado a una época en la cual comienzan a partir los que fueron compañeros de colegio mío. Cada año, y ahora con la facilidad de comunicación que tenemos a través del WhatsApp, pues van llegando noticias del mismo email de compañeros de colegio que han partido. Según van partiendo, falleció fulano, falleció sultano, falleció para. La respuesta es inmediata: que el Señor lo tenga en gloria, que descanse en paz. Puede ser un buen deseo, pero es real, es veraz. Ya llegó a la presencia de Dios y está en paz. Ajá. Lo dijo él. Lo esperaba él. Se había arrepentido de sus pecados. Había dejado de ser rebelde en cuanto a Dios. Había dejado de ser irreflexivo e impenitente. Había dejado de creerse que podía ganarse el cielo o merecérselo por sí mismo. Había acogido el consejo de la palabra de Dios, se había arrepentido de corazón, le había pedido a Jesucristo que le perdonara sus pecados y le salvara, reconociéndolo como único posible Salvador.
No, pero paz, está en la paz de Dios. Ya descansó. Dice el Señor, curan la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. El Señor lo dice, no hay paz para el impío. No hay paz para el impío. Ah, pero que yo no soy impío. No lo eres. Tienes una relación personal con el Señor Jesucristo, llevando una vida piadosa, en devoción absoluta hacia Él. Hubo un día en que hiciste un stop, dijiste, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Y viniste a los pies de Cristo y le dijiste, Señor, perdóname porque no te he hecho caso durante tantos años, o porque te he rechazado muchas veces, o porque he oído de ti, pero no he puesto interés en ello. Tus advertencias no las he tomado en cuenta, pero yo sé que a menos que tú me salves, tú perdones mis pecados, voy a perderme para siempre. La muerte es lo único que me espera, no la paz, sino la condenación. Sálvame, perdóname, sálvame. Entrego a ti todo mi ser. ¿Ha sucedido eso en tu vida? ¿Realmente has hecho las paces para con Dios? ¿O sigues siendo un adversario, un enemigo de Dios? Dios dice una cosa, pero tú piensas otra cosa. O tal vez ni siquiera te interesa lo que Dios dice o lo que Dios piensa. Ausencia de paz para con Dios. Esta es la primera consecuencia. Dicen paz, paz, pero no hay paz. La segunda consecuencia está en el versículo 12. Dice, se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. La primera consecuencia era ausencia de paz. La segunda consecuencia es simplemente que caerán, tarde o temprano caerán. Aunque te sientas que estás en la plenitud de tu juventud o de tu poder o de tus capacidades, tarde o temprano vas a caer, ¿verdad? Ciertamente. Dice, y caerán por tanto, aunque estén dentro de la ciudad amurallada y aunque el templo esté en ese lugar, caerán por tanto, porque lo dice Jehová, pues, pura y simplemente, dice, y cuando los castiguen, dice, caerán, dice Jehová. Por suerte, que la Escritura dice que los que son de Cristo, la ira de Dios no está sobre ellos. Pero los que no son de Cristo, dicen, no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Y ese es el caso de los habitantes de Jehová, de Judá, de Jerusalén. Caída y castigo de parte del Señor. La tercera consecuencia de la escogencia que hicieron era que el Señor simplemente le iba a cortar las alas. No podían pretender tener el favor de Dios cuando estaban viviendo a su manera. Y el Señor les advierte en el versículo 13, le dice, los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán ni uvas en la vid, ni higos en la higuera, se caerá la hoja. Dice, y lo que les he dado, o sea, lo que ya le he concedido, pasará de ellos. ¿Saben una cosa? Muchas veces nos basamos en las bendiciones que tenemos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra salud, para en base a ello, pues simplemente dar por sentado que estamos bien, cuando hay una gracia soberana, universal de Dios, que en base a su misericordia derrama sobre malos y buenos. Pero esto no te califica de buenos delante de los ojos de Dios. Consecuentemente, a este pueblo que era completamente impenitente, Dios en primer lugar le dice, no va a haber paz de parte mía. En segundo lugar, van a ser cortados, van a caer necesariamente. Yo los voy a castigar. En el tercer lugar le dice, y le voy a cortar las bendiciones también. Le voy a cortar del todo. Le voy a cortar del todo. Dice, aún las la higuera, dice todo esto. Dice, todo lo que les he dado pasará de ellos. Y eso es una realidad. Eso es una realidad.
No esperemos que el Señor retraiga su mano misericordiosa. No esperemos eso. Simplemente reconozcamos al Dios bueno, soberano, que hace salir su sol sobre buenos y malos también. Y acudamos a Él arrepentidos de todo corazón, abandonando la mentira y acogiéndonos a su verdad. La tercera consecuencia, la cuarta, ¿verdad? Hemos visto la primera consecuencia, ausencia de paz de parte de Dios. Segunda consecuencia, la caída y el castigo. En tercer lugar, la supresión o el corte de todo favor de parte de Dios. O sea, se acabaron las cosas. Y por último, versículo 14, muerte y condenación por haber pecado en contra de Dios. Versículo 14, ¿por qué nos estamos sentados, reunidos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí? Porque Jehová nuestro Dios, que dice, nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos en contra de Jehová. La consecuencia de pecar es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Esta mañana en la clase de escuela dominical, que algunos de ustedes se perdieron, se predicaba sobre esto, sobre las consecuencias del pecado. Y por el contrario, el regalo, la dádiva de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, tomamos decisiones. Algunos dijeron la semana pasada, qué corto fue el sermón. ¿Se recuerdan que fue corto? Bueno, pues les complazco, lo hago un poquito más largo esta semana. Vamos al tercer punto del mensaje de esta mañana, ¿verdad? El primero fue, ¿por qué Dios dice que estamos escogiendo la muerte antes que la vida y cuáles serían las consecuencias? El segundo punto. Ahora, si nos quedamos ahí, no nos va a ser suficiente la bendición. Tenemos que ver el tercer punto, y es cómo podemos escoger la vida antes que la muerte. ¿Cómo podemos escoger la vida antes que la muerte? Porque los de Judá y de Jerusalén estaban escogiendo la muerte antes que la vida. En primer lugar, abandonando la actitud rebelde hacia la palabra de Dios. Lo dice el versículo 5, cuando dice, ¿por qué este pueblo de Jerusalén? Versículo 5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? O sea, óyeme, rebelde con rebeldía perpetua. Y tú podrás entrar en contradicción o en conflicto con las opiniones humanas, pero no pelees con Dios. No seas rebelde al consejo de Dios. Si tú entiendes que lo que lees y se predica es lo que la palabra de Dios dice, obtempera al llamado, obedece al llamado. No seas peleón con Dios. No hay manera de que puedas salir victorioso. No seas así, cambia esa actitud. Y la primera cosa que tenemos que hacer para escoger la vida antes que la muerte es simplemente arrepentirnos de la actitud que hemos tenido, cambiar esa actitud, acudir a la fuente de la verdad, la propia palabra del Señor. En segundo lugar, lo dice el versículo 6, arrepintiéndonos de verdad. Dice, arrepiéntase cada uno de su maldad y diga, pero ¿qué es lo que yo he hecho? ¿No hay hombre que se arrepienta de su mal? Pues hazlo tú. Hazlo tú. Dile, Señor, sé que soy así, he hecho esto. Es un paliativo absurdo completamente el acudir a un hombre para confesarle los pecados, cuando Dios, que conoce lo que hay en nuestros corazones, es quien nos va a juzgar. Pero no es absurdo, por el contrario, es muy sensato que vengamos a Dios arrepentidos de nuestra maldad. Cada uno debe arrepentirse de su mal. Y si queremos realmente escoger la vida antes que la muerte, es necesario que abandonemos nuestra actitud en cuanto a lo que Dios dice y su palabra. Es necesario que nos arrepintamos de corazón y que reconozcamos además el hecho de que Dios va a hacer juicio, y es inminente su juicio sobre nuestra vida y nuestro pecado. Que es lo que dice el versículo 7. Dice, pero mi pueblo, dice el Señor, no conoce el juicio de Jehová. Mientras no estés convencido de que el juez justo no puede pasar por alto tu pecado y reconozca que tiene el poder para mandarte al infierno,
por una eternidad, el mismo que te creó. Y mientras no te arrepientas de corazón de tu pecado, realmente no hay ninguna posibilidad de que estés haciendo una elección correcta y escogiendo la vida antes que la muerte. Debes reconocer el juicio de Dios. Debes reconocer que sin Cristo no hay ninguna posibilidad de que escapes de la condenación y la muerte eterna. Consecuentemente, para escoger la vida antes que la muerte, debes abandonar la actitud rebelde hacia la palabra de Dios, debes acudir a la palabra de Dios, arrepentirte de tus pecados y reconocer aquel ante el cual tendremos todos que dar cuenta. Dios va a juzgar las obras de los hombres. Y a menos que Jesucristo previamente haya salvado, haya pagado por tu culpa, te haya redimido de tu pecado, el juicio de Dios vendrá sobre ti. ¿Cómo se puede escoger la vida antes que la muerte? Bueno, aceptando simplemente de una manera humilde las demandas de la palabra de Dios, que era lo que no hacían ellos. Dice el versículo 9, he aquí ellos aborrecieron la palabra de Dios. ¿Y qué sabiduría tienen? Los sabios es que habiendo hecho un stop, ¿verdad?, reflexionado, haberte dispuesto a obedecer lo que la palabra de Dios te dice, te arrepientas sinceramente de tu maldad, aceptes las demandas de la palabra de Dios y en consecuencia tú puedas recibir a Jesucristo en tu corazón por medio de la fe como tu Señor y Salvador. Y es la exhortación que hacemos una semana y otra semana y otra semana. Ven a Cristo, habla con Él. Dile, Señor, perdona mis pecados. Hechos capítulo 26. Cuando el Señor le da la encomienda a Pablo, dice, ve a los gentiles, predícales. El versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecado y la herencia entre los santificados. Y esto es lo que nosotros podemos recibir por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Concluyo resumiendo. ¿Cómo se puede escoger la vida antes que la muerte? Abandonando la actitud hacia la palabra de Dios, la actitud rebelde, y por el contrario obedeciendo a la palabra de Dios, arrepintiéndonos de corazón, reconociendo el juicio de Dios que pende sobre nuestras almas, ¿verdad?, aceptando con humildad la palabra del Señor, las demandas de la palabra del Señor y recibiendo por la fe a Jesucristo como Señor y Salvador y con ello el perdón de tus pecados. Entonces ya el destino tuyo no va a ser la muerte, sino que va a ser, ¿qué? La vida eterna. No vas a estar escogiendo la muerte. Entonces habrás escogido la vida eterna. Cristo vino, dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La pregunta final, ¿qué tú escoges? ¿Escoges la muerte o escoges la vida? Hablemos con el Señor, inclinemos nuestros rostros. ¿Escoges la muerte siguiendo en el camino y en la actitud que tienes? ¿O haces un alto, te cuestionas a ti mismo? Acepta lo que la palabra de Dios enseña. Reconoces a Cristo como tu Señor, como tu Dios, como el único que tiene el poder para perdonarte y darte vida eterna. Y lo invocas, pidiéndole perdón por tus pecados y rogándole que te conceda el regalo de la vida eterna. Escoge la vida, escoge la vida, escoge la vida. Ahora, hoy, aquí, habla con el Señor.
Gracias, Padre, por todo lo que nos enseñas, Señor. Pero sobre todo, gracias por tu misericordia, porque tú no has acortado tu brazo para salvar. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Perdónanos. Permite que podamos de nuevo, Señor, esta noche celebrar la redención mediante el pago del derramamiento de tu sangre en la cruz para la redención de nuestros pecados, Señor. La remisión de nuestros pecados. Concédenos, Señor, pues, ser gratos delante de ti. Y bendice tu pueblo, Señor, de una manera especial. Ayúdanos a ser fieles, a tener convicciones y vivir en consecuencia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.